días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Como siempre, su copresentador, Pinzón, aquí hablando, Emiliano Pinzón. Estoy aquí con nuestro amigo José Colorado. Y creo que es la primera vez que son 2 semanas seguidas en las que nuestro amigo Richie no nos acompaña. Creo, no me puse a ver los archivos, así que no es, puede ser fake news, pero puede que no, pero me dijo que le disculpemos porque está haciendo cosas de niño grande, pero que le vamos a oír los últimos 15 minutos del podcast posiblemente, porque vamos a tocar también otro tema rápidamente, porque como saben, este lunes hubo un... Pues acaso estoy hablando en futuro porque esto pasa el miércoles, así que no se preocupen por eso, pero el día lunes hubo un paro, así que vamos a hablar de ese paro al final del episodio con Richie a ver qué pasó. Pero hoy traemos de nuevo a una invitada que ya ha venido algunas veces al podcast, ya que queremos mucho y la apreciamos cuando viene acá porque siempre nos da unas reflexiones súper interesantes y súper bien explicadas. Y es Cara Flecha, que vino, en la primera vez que vino a nuestro podcast fue a hablar del aborto, cuando se legalizó el aborto en Argentina y nos habló un poco de su experiencia y también nos vino una vez a hablar sobre las protestas en Colombia que se fueron hace un año, no sé si exactamente un año, pero creo que hace un año, básicamente hace un año porque me acuerdo que era junio, julio. Junio, sí fue junio porque me acuerdo que cancelaron la Copa América de Fútbol por todas las protestas y ya no se pudo hacer en ese traslado, entonces sí, es casi un año, si que la memoria no me falla. Así que bienvenida, Cara, nuevamente, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es también un gusto para mí poder volver y nada, poder conversar con ustedes en uno de los podcasts que más me gustan. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias por acompañarnos y yo también está como sin José, así que ya saludará. Pero bueno, saluda, José, saluda. Ya que me estás viendo así, saluda. Estoy cansado de esta dictadura. En serio, necesitamos algún ente regulador para este canal. No, mentira. Emilio, siempre haces un buen trabajo. ¿Cómo están? Espero que De estén la nada me pasando tinté bien. como Correa queriendo regular los medios de comunicación. Maldita sea. Literalmente, eso es lo que estás haciendo. No te hagas. Y sí, bueno, al final del chat vamos a hablar brevemente de lo sucedido en los días del futuro pasado, en las protestas. Y bueno, pues espero que les guste el episodio de hoy, porque vamos a hablar de lo que hemos hablado siempre, de cómo aparentemente todos los países están destinados a ser Venezuela si un A o B candidato no gana. Sin una reflexión de cómo es la historia del país, sin una reflexión de cómo es la situación económica, simplemente por un candidato. Maldita sea, José, me robaste una pregunta que iba a hacer de ley, que era así, este Pues, discurso de Venezuela y todo eso. pues comienza con esa pregunta. Creo que es En la realidad, en típica realidad pregunta quería que hablar hemos de contexto usado. histórico, porque siempre que hablamos de elecciones de otros países, hablamos sobre el contexto histórico de esos países. Por ejemplo, si no se acuerdan, cuando vino nuestro invitado a hablar de las elecciones de Perú, hablamos un poco del Sendero Luminoso, del Fujimorismo. Cuando vino nuestro invitado de Chile, hablamos un poco sobre Allende y Pinochet. Oye, Y ¿no te das cuenta que hay un patrón ahí medio raro? Que que justo ninguno de ganaron esos los... países fue al mundial. No, mentira. Mm, Oye, ese golpe está muy bajo para... Bueno, si hay algún chileno escuchando, lo siento, el arrebato de mi compañero. Y Perú está a punto de ir al mundial. Yo hablaba de que justamente esos países tuvieron un vuelco histórico de la derecha hacia la izquierda. Y fue y aparte coincidencia. hemos hecho a todos los Fue candidatos de coincidencia. izquierda ganar, excepto en nuestro país, vamos 2-1 por un 3-1 nada mal No, para no, los no. candidatos. En Ecuador pasó, pudiéramos decir que ha pasado lo mismo. Es como que un giro a la moneda. Sigue siendo la misma moneda, una moneda que no da soluciones, pero ya, no es la izquierda, es la derecha, misma cosa que aparentemente no encuentra una solución positiva, o a lo menos en el caso de Chile y Perú. Pero, ojo, estos dos países en las proyecciones tienen un mejor escenario que el mismo Ecuador, así que, bueno, esa reflexión la dejaremos para
el año de los 100 días de Lazo, si es que hacemos algún podcast con algún nombre así de absurdo. Ahora sí que, adelante con tu pregunta. A ver, entonces, antes de empezar con las preguntas de Caro, quiero hacerle una pregunta a José, que porque no sé si es que sabe algo de historia colombiana, pero tú sabes, José, qué pasó el 9 de abril de 1948 en Colombia. ¿Me estás tomando una prueba? No, solo quiero saber si sabes, La porque sé que la Caro sí sabe, otra invita, Sí, creo, sí, si sí. mal no recuerdo, si mal no recuerdo, una de nuestras invitadas, pues, nació. Es del cumpleaños, creo que de Tatiana, justamente una compañera que vive en Colombia y que hoy no pudo estar. Pero de ahí no sé, la verdad. Ya, entonces, Adelante. Caro, yo sí sé qué pasó ahí. Entonces, Caro, por favor, dinos qué pasó el 9 de abril de 1948 en Colombia, Bogotá. Bueno, para mí es una pregunta muy graciosa porque el 9 de abril de este año yo estaba en Colombia y mi abuelita, mi abuela, la quiero muchísimo, se levantó esa mañana y me dijo, hoy es 9 de abril. Y en ese momento yo le dije, no sé qué pasa el 9 de abril, que puede ser de especial. Y ella en ese momento me miró y me dijo, y creo que esto lo subí a mis stories en Instagram porque estaba un poco impactada de que se acordara, me dijo, este fue el momento en que inició la guerra en Colombia. El 9 de abril, para los que no saben y que lo quieren googlear, se dio el llamado Bogotazo, que fue el asesinato de uno de nuestros candidatos presidenciales, eh, Jorge Eliezer Gaitán, que era probablemente la persona que iba a ganar la presidencia de Colombia y bueno, no pasó porque como siempre que pasan estas cosas en Colombia se resuelve por la violencia. Y bueno, el candidato terminó siendo asesinado, lo que implicó que no tuvo chance de siquiera llegar. Así que ese es el Bogotazo, el momento en que se supone empezó la violencia en nuestro país. Básicamente, todo sale desde ahí, ¿no? O sea, todo como que comenzó todos los problemas en Colombia por todo ese bipartidismo que se daba en ese entonces. Entonces, ya hemos partido de eso, porque después, o sea, no solo fue Galtán que cuando fue asesinado en esa fecha, sino también, por ejemplo, Galán en las finales de los 80 cuando fue asesinado por el cartel de Medellín, y por ejemplo Ingrid Betancourt que fue secuestrada por las FARC. Entonces, yo siempre he pensado que cuando Colombia intenta hacer un giro de su derecha a buscarlo a la izquierda, porque, corrígeme si estoy mal, porque no estoy seguro, Colombia nunca ha tenido un presidente de una clara ideología de izquierda, y Petro podría ser el primero, a pesar de que ya lo ha intentado, va a ser si ganar va a ser el primero, ¿es así? Sí, exactamente. Colombia nunca ha tenido un presidente abiertamente de izquierda. De hecho, es un país muy reconocido dentro de todo el cono sur y lo que sería toda la región por no haber tenido un giro a la izquierda en ningún momento en su historia, cosa que sí pasó en países vecinos como bueno, Venezuela, Ecuador, Argentina, que también está bueno, en Latinoamérica, México. Y en medio de todo eso, Colombia sigue manteniéndose muy aferrada a la derecha y a todo lo que eso implica, ¿no? Ya sabemos. Nosotros tuvimos un podcast hace algunos meses hablando justamente un poco de la historia, principalmente del Plan Colombia, eso en honor a las palabras muy mal utilizadas por parte de Guillermo Lazo el otro día diciendo que quieren implementar un Plan Colombia en Ecuador. Em, pero quitando, o sea, en este momento, ¿qué tan lejos se está llevando la campaña a favor o en contra de uno de los candidatos? De lo que yo estaba investigando un poco en tema de propaganda, principalmente se está, por así decirlo, utilizando un discurso que también se usó en Ecuador. Allá en Colombia ya lo han salido a desmentir que es la cercanía de justamente Petro con las FARC. Eh, pero aquí en Ecuador sí jugó un papel bastante fundamental dentro de la percepción que se tenía respecto al candidato de izquierda. ¿Qué tan profundo es en estos momentos ese tipo de discursos, el discurso del narcotráfico y el discurso de las FARC y cómo se está utilizando
por así decirlo, para validar a uno u otro candidato. No sé, tú qué has observado en televisión, noticia, radio, no sé si has tenido chance de escuchar alguna propaganda de alguno de los dos candidatos o esta campaña sucia. Sí, bueno, creo que para todo el mundo es evidente en este momento que vivimos en un año y en un siglo dominado por, bueno, los medios digitales, por un lado, y eso implica toda la plasticidad que eso pueda ofrecer. Entonces, en un mundo de posverdad, eh, siempre sabemos que las fake news, la información puede circular a una velocidad increíble, cosa que no había pasado nunca antes en la historia. De esta manera, bueno, los canales como por ejemplo WhatsApp, Instagram, Facebook, se vuelven casi que semilleros de todo este tipo de noticias que estabas mencionando, José, de distintos lados. Entonces, en el caso de Petro es muy particular porque Petro ha estado en campaña continua para la presidencia los últimos 12 años. O sea, él ha intentado ser el presidente de Colombia en reiteradas ocasiones y es más, estuvo muy cerca de lograrlo en las elecciones anteriores. Entonces, esto implica que la campaña de Petro siempre está basada en su programa, en todos los pilares de gobierno que tienen, que muchas veces los ciudadanos, las ciudadanas no se molestan en leer. Entonces, esto también implica que es muy fácil para otros actores políticos poder venir y poner palabras en su boca y poder de alguna manera intentar, bueno, sembrar esa desinformación. Entonces, sí, José, para responder tu pregunta, de Petro se ha dicho absolutamente todo. Se lo ha vinculado con el ELN, con las FARC. Creo que para nadie tampoco es un secreto y creo que vale la pena también mencionarlo. Gustavo Petro hizo parte de un grupo guerrillero que se encuentra desmovilizado en la actualidad, el M-19, que fue el grupo que hizo o participó en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Todo el grupo se desmovilizó, Gustavo Petro, junto a Navarro Wolf y un par de otros políticos hicieron parte de esas juventudes militantes que al final resultaron siendo senadores, congresistas, como en una transición política muy bonita, me gusta pensar a mí. Entonces, por esa también historia y esa geografía y esa trayectoria de vida, Petro siempre ha estado muy vinculado a las fuerzas revolucionarias y eso en Colombia, por supuesto que está mal visto. Además, de eso se suma sus vínculos en su momento con Chávez. Tampoco era un secreto para nadie que él hacía visitas muy seguidas a Venezuela, que era un amigo íntimo de Chávez, asimismo de la senadora Piedad Córdoba, que también ha estado muy vinculada al chavismo durante toda su trayectoria. Entonces, todas esas son como puntas y pequeñas aristas de las cuales la derecha o los partidos políticos antagonistas a su proyecto suelen usar para atacarlo y para bombardearlo. Además que en este momento de la campaña, creo que ya llegamos al momento de la guerra un poco sucia, y es cuando empiezan a sacar cosas personales, familiares, todos argumentos ad hominem como contra su persona, desprestigiándolo por, no sé, escuchas noticias de que está en una secta satánica, de que le gusta quemar perritos, bueno, tienes como todas estas cosas que siempre surgen, sobre todo en este momento particular de la campaña, como ya estamos acercándonos, galopando a las elecciones, entonces sí, la campaña está muy difícil y la desinformación, fake news y la velocidad con la que circulan se comienza a convertir en un peligro. A mí me parece muy interesante cómo ha llegado esta información a los países vecinos como nosotros. Yo me acuerdo en una reunión la semana pasada cuando se hablaba de las elecciones de Colombia se hablaba de incluso como que se la atacaba desde la supuesta ideología de preferencia sexual, que en unas elecciones eso no debería importar, porque te importa si el candidato es homosexual o no, o si es de izquierda o no. O sea, vivimos nosotros de este trauma, porque es muy interesante como, por ejemplo, mientras casi toda Sudamérica vivía en el socialismo del siglo XXI con Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Silva, los Kirchner, mientras Colombia durante todo este proceso pasó, no daba ese paso, ¿no? ¿Cómo le afectó eso a Colombia antes de, o sea, cómo le afectó a Colombia eso? ¿Y por qué nunca pudo dar ese paso a la izquierda como los otros? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese momento y ahora que parece que sí va a lograr dar ese paso?
Es una excelente pregunta y creo que toda persona amante de la política y persona que le guste analizarla se la hace todos los días, como por qué Colombia no ha dado el giro, como qué es lo que nos falta. Y creo que la raíz de todo eso es absolutamente histórica. Desde su fundación, Colombia, y como bueno, muchos de las personas que nos están escuchando pueden estar en Ecuador, en Latinoamérica, y saben que Colombia, Ecuador, Venezuela eran un gran solo país, la Gran Colombia, y antes de eso fueron un solo virreinato. La capital del virreinato tenía sede en Bogotá, lo que implicaba, bueno, un poder de la Iglesia Católica esgrimido desde el arzobispado que caló de manera muy profunda. Entonces, desde sus orígenes y desde el inicio de Colombia como país, eh, siquiera antes de convertirse en una república, la religión católica y lo que eso implica en términos también políticos, porque la religión, como sabemos, durante la época de la conquista y la colonia, estuvo absolutamente mezclada e intrincada con la manera en la que se ejercía la política y los derechos ciudadanos. Entonces, Colombia desde un inicio estuvo muy marcada con esa tendencia conservadora de la que nunca logró desprenderse, sobre todo porque, bueno, todos estos sistemas de pensamiento se reproducen eh, y muchas veces no se cuestionan. Entonces creo que se necesitó ver ejemplos de países vecinos y del mundo en general también, de, bueno, maneras distintas de hacer las cosas. Entonces, bueno, se legaliza el aborto en Argentina, o tenemos el matrimonio gay que también se legaliza, tenemos leyes de divorcio que empiezan a flexibilizar las cosas, y de pronto es acá cuando hay pequeños grupos y enclaves de gente que, bueno, empiezan a cuestionarse por qué nosotros no, como qué es lo que hace que sigamos manteniendo esas estructuras, y muchas veces también es porque tenemos políticos sentados en sus sillas desde hace décadas y que no se hace un giro ni un recambio hacia gente más joven, con pensamientos distintos, o ni siquiera gente más joven, sino bueno, hacia otro tipo de entenderes y sentires políticos que permitan que Colombia, bueno, se abra un poco más. Ahora creo que un detonante fundamental, y esto lo mencionaste hace un rato, era el tema del paro que tuvimos hace un año y anteriormente hace también dos, durante bueno, los paros constantes que ha venido teniendo el país. Eso implica que hay una especie de resurgir del movimiento político que no se había visto antes, también porque en Colombia un poco que la cuestión es sencilla y es que abrir la boca sale mal. En Colombia las cosas se resuelven con violencia, entonces muchas veces la gente que sale a protestar termina muy mal parada. Hemos tenido situaciones de represión policial, de violación de derechos humanos. Creo que el caso de Dylan es un caso muy particular de un joven manifestante que le dispararon con un proyectil ilegal prohibido por la Corte Internacional de Derechos Humanos y lo asesinaron en medio de una protesta. Entonces, poco que Colombia salir y protestar y plantearse frente a una autoridad es complejo. Pero ahora con el movimiento y los paros, como todo este resurgir de la militancia política, bueno, se puede ver que hay un deseo de cambio muy profundo y hay un deseo de hacer las cosas de manera diferente, sobre todo de la gente joven. Los estudiantes son personas que están muy al frente de esto y están liderando muy activamente toda la conversación y los movimientos. Entonces, tal vez ahora sea el momento cuando hay un poco más de espacio y libertad. Las redes sociales también son un factor fundamental para la organización, para la comunicación. Entonces, de pronto ahora, como con todos estos factores que se suman a la sopa, pues se pueda realmente hacer algo distinto. Me parece, me parece que es un caso es como que una visión no idéntica, obviamente, pero muy similar al caso de cuando hablábamos de las elecciones sobre Chile, que justamente hubo esta protesta bastante fuerte. Ahora, ¿qué tanto? Bueno, aquí ya viene como que una pregunta tal vez un poco más personal desde tu perspectiva. ¿Por qué Colombia tuvo tantos años, por así decirlo, de una estabilidad? Porque a la larga mantienes una misma línea de gobierno y mantienes, creo que, al mismo partido, pero ahora se ve un claro cambio, principalmente porque el candidato del uribismo pues perdió y se están entregando dos polos completamente opuestos. Las declaraciones de Hernández
son a veces un poco espantosas, como una persona que claramente no tiene como que mucho cuidado con lo que dice, muy similar a la mayoría de líderes de derecha, pero ¿qué crees que son los legados que realmente está dejando este partido de Uribe prácticamente en estos, que será casi 20 años o más, 30 años de gobernanza? ¿Y, y por qué justamente se da como que este vuelco? Bueno, tú ya lo explicaste, fue en parte por la protesta y que hay una generación probablemente más joven y que se enfoca mucho más en el tema de derechos humanos, que dice, bueno, ¿por qué no ha habido un avance tan representativo como en otros países? Pero además de eso, ¿qué otra cosa crees que es lo que hizo que llegaran a este punto de haber perdido ya las elecciones, el partido de tantos años? ¿Cuáles fueron sus, no sé, sus hartazgos políticos, su falta de innovación? ¿Qué fue el continuismo que está dejando a Colombia ahorita? Sí, también es una excelente pregunta, José. Bueno, yo creo que para empezar hay como un hartazgo generalizado sobre el manejo que ha venido teniendo el Centro Democrático, que arrancó, bueno, en el 2003 con la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Y durante varias, durante varios años, hay que decirlo, de hecho la ciudadanía estuvo muy contenta con el manejo que tuvo él del país, con todo su plan de seguridad democrática, en donde, bueno, hizo hincapié en, bueno, en acorralar y en casi que exterminar a la guerrilla de las FARC, que era un punto muy sensible y muy importante para la gente en Colombia. Entonces, durante mucho tiempo, de hecho, el plan político funcionó y él llegó y cumplió efectivamente con todos sus planes de campaña. Ahora el tema viene en todo lo que implicó eso y todo el manejo político subterráneo que salió a la luz muchos años después. Entonces, tenemos investigaciones de corrupción que todavía están activas. Álvaro Uribe Vélez ha sido citado a declarar por distintas causas. Él ha sido demandado por distintas entidades, distintas personas naturales. Se ha destapado escándalos como el de los falsos positivos, que eso también es un tema súper amplio y muy interesante, que no me voy a extender acá, pero Álvaro Uribe Vélez es uno de los principales implicados en todo el asunto de los falsos positivos. Tenemos así de manera reiterada una manera de hacer política que en su momento funcionó y de hecho fue muy útil y sirvió para propósitos muy claros, pero que se quedó desactualizada y descuidó muchos otros sectores. El hecho de que se intentara a toda costa reducir o desactivar a la guerrilla de las FARC implicó, bueno, un descuido generalizado y sistemático en otras áreas como la salud, la educación, la garantía de derechos básicos y fundamentales para las personas. Y esto, bueno, se suma a la brecha gigante que hay entre clases sociales en un país como Colombia. Entonces, un poco que el hartazgo viene de ese lado, de un descuido del Estado, un Estado ausente que falló en llegar a los distintos territorios, que falló en suplir a la gente, a cumplir y a dar garantía efectiva de los derechos de los niños, de las comunidades, de los líderes sociales que son asesinados todos los días. Entonces, yo creo que la ciudadanía se dio cuenta, bueno, la seguridad es importante, pero hay otros temas que lo son tal vez un poco más y el proyecto político del Centro Democrático no fue capaz de llevarlo a cabo y de hecho Iván Duque, nuestro presidente actual, fue casi que el encargado de enterrarlo y ponerle cemento por arriba porque su gestión fue tan mediocre y absolutamente precaria que, bueno, dejó ahí, sembró como la cerecita arriba del postre. Ese ya llegó como a un punto culmine en donde la gente dijo, bueno, no podemos seguir con esto porque la gestión no tiene ningún sentido y no hay un plan político coherente que pueda sacar a Colombia del hueco en el que está. Entonces creo que ahí viene esto del deseo del cambio, de bueno, vamos a votar por otra persona para ver si de alguna vez o de alguna manera medio que se resuelve algo del problema que tenemos. Entonces también viene de ahí la llegada de Gustavo Petro por primera vez con un porcentaje tan cercano al 50% en la primera vuelta, no es casual y solamente muestra esto.
el hartazgo de la gente y el deseo de hacer las cosas de manera diferente. Y sobre Gustavo Petro, o sea, él también tiene una carrera política un poco, diría amplia realmente. Siendo alcalde, estuvo inmerso en algunos justamente casos de corrupción que a la larga se comprobaron, algunos que eran falsos, pero en cambio, desde su parte, ¿qué es lo que él ha dejado en la alcaldía? ¿Qué es lo que le hace a él como que una cara tan visible y con tantas expectativas y oportunidades de ahora hacerse con las elecciones de Colombia? Y nada más yo quiero añadir rápidamente, ya que estoy de Petro, porque también, o sea, analizando un poco su campaña, me recordó de cierta forma a la Revolución Ciudadana de Correa cuando empezó todo, ¿no? Pues, era un movimiento cuestionado de muchos sectores de la población, ¿no? Y yo me gustaría también añadir a eso si es que qué tanto ha influido que sea Francia Márquez la candidata a su vicepresidencia, que es una mujer afro, parte de un sector súper invisibilizado en Colombia. Entonces, además de lo que dijo José, ¿qué tanto influencia ha tenido la figura de Márquez en que Petro esté en segunda vuelta? Ok, listo. Entonces voy por partes. Primero la pregunta de José. Sí, Petro durante su alcaldía, de hecho, no hizo las cosas tan mal. Bogotá, que es como bueno, el enclave principal para cualquier candidato que luego se quiera postular para la presidencia, es una ciudad muy difícil de gobernar, sobre todo por lo grande que es y por lo complejo de toda la situación y de la estratificación social y de todos los problemas que la aquejan. Gustavo Petro no tuvo una gerencia de la ciudad que hubiese sido brillante o remarcable de alguna manera, sin embargo no fue mala y eso ya de por sí es un logro. Entonces que no haya colapsado todo de manera inminente eh, hizo que de alguna manera la gente diga, bueno, no hizo grandes cosas, pero tampoco lo hizo mal. Eh, 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 Perdón que te interrumpa para los oyentes. Eso suena mucho a Quito, que ya ven cómo Quito sí se cae a pedazos y cada elección parece que se cae peor a pedazos. Entonces, como menciona Caro, sí parece un logro bastante grande soportar una alcaldía tanto tiempo y una sí, alcaldía tan sí, pesada. sí. Sí, entonces acá juega como en la definición negativa, como no fue un alcalde bueno, pero no fue un alcalde malo. Y eso ya de por sí, bueno, le consiguió la simpatía de muchas personas. A eso se suma que él viene militando un proyecto político de tinte más hacia la izquierda, aunque Colombia, dentro como por todo el umbral político y por toda la historia que tiene, nunca ha tenido una izquierda que tú puedas decir marxista consolidada. O sea, Petro es un tipo que está a la izquierda, pero no es de ninguna manera León Trotsky. A eso también vale la pena recordarlo. Así que, bueno, Petro se ganó la simpatía de muchas personas por eso, por todo el proyecto político que fue generando, por la idea de poner los derechos humanos de alguna manera como bandera en su gestión. Y creo que no es menor también que es un tipo que viene haciendo como una pedagogía respecto a su programa político en los últimos 12 años. Petro es nuestro candidato eterno, es como la novia fea que sigue esperando que en algún momento lo llame. Él sigue y sigue, entonces también esa carrera de resistencia ha hecho que sea una de las figuras políticas más conocidas en el país. O sea, yo creo que no debe haber ningún colombiano o colombiana que no conozca quién es Gustavo Petro, porque ha hecho realmente una gestión de década, una década un poco más, en hacerse conocer y llevar todo su programa político a distintos lugares, sea que la gente esté a favor o en contra, pero de que se ha hecho conocer, se ha hecho conocer. Y a esto se suma ahora la siguiente pregunta, que es la figura de Francia Márquez. Ella genera, es un fenómeno político súper interesante porque Francia viene de el Cauca, que es uno de los departamentos o provincias más afectadas por la violencia en Colombia. Entonces ella viene de un corregimiento, de una vereda, donde, bueno, uno de estos lugares apartados que ya mencionábamos, en donde el Estado técnicamente no llega, que sufren de un abandono sistemático y estructural. Y que Francia haya podido llegar a, primero, su candidatura a la presidencia, a ganar un premio fantástico, que es casi que el Nobel del Medio Ambiente, no me acuerdo el nombre ahora, pero
Si alguno de ustedes lo puede googlear, va Goldman. a ver. El Goldman es Goldman. exactamente. Y Francia fue merecedora de ese premio por su labor como activista del medio ambiente. Se ha marchado desde el Cauca hasta Bogotá, ha hecho plantones frente a megaminerías para que no extraigan, no sé, petróleo, recursos preciosos de páramos o lugares protegidos, reservas naturales. O sea, Francia también viene teniendo una carrera muy de hormiguita, haciendo trabajo y labor en el campo, mezclándose con la gente, generando lazos y vínculos políticos a nivel más micro, y el hecho de que ella haya podido gestionar y gestar una carrera a la presidencia de la manera que lo hizo, ganando en la primera votación tentativa, que era la consulta interpartidista. Francia obtuvo más de 500.000 votos, si no me equivoco. Y eso para ella y para un país como Colombia, donde una mujer, y además de eso, una mujer afrodescendiente, haya logrado una votación de ese estilo, es una locura, porque Colombia es un país altamente racista, es un país clasista, es un país misógino, es un país en donde se conjugan todas las variables del mal, y que Francia haya logrado eh, esto fue una locura. Y de ahí que Gustavo Petro la haya llamado en una decisión muy inteligente para ser su candidata a la vicepresidencia, no, no es casualidad. Petro sabe y entiende que Francia mueve un caudal de votos muy grande y que la necesita también para esta carrera que está haciendo a la presidencia. Entonces, no es que lo hizo de buena gente ni de chévere, sino porque realmente sabe que Francia es una fuerza política grande y que se suma también a lo que él necesita, y más ahora que, bueno, se viene una segunda vuelta muy difícil y muy compleja con Rodolfo Hernández, ahora que Federico Gutiérrez salió de la contienda. Entonces, bueno, necesita a Francia más que nunca, y sobre todo también a su inteligencia, a todas sus propuestas, a todos los lazos militantes que tiene, que también le ayudan bastante a Petro, a lo que quiere lograr hacer. Oye, claro. Bueno, entonces, y ahora ya que hemos, creo que denominado bastante bien a Petro como el candidato que tiene más probabilidad de ganar, que aparte ganó con bastante diferencia, ahora vamos a hablar sobre la sorpresa, digamos, de estas elecciones, porque nadie pensó que iba a suceder, que el uribismo se iba a quedar sin su candidato para competir en estas elecciones, ¿no? Y terminó ganando un candidato que muchos medios colombianos y medios internacionales se han llegado a referir a él como el Donald Trump colombiano. Y yo la verdad cuando vi esa comparación, cuando veo este tipo de comparaciones a veces siento que tienden a exagerar, pero después viendo todas sus declaraciones, ¿no? Básicamente, sí, o sea, llegó como que a decir que las mujeres venezolanas son una fábrica de hacer niños chinitos. Dijo que lo que al Estado le importa es hacer más pobres para que los consuman. No me acuerdo muy bien el dicho, pero no creo si me acuerdo era que este es del partido para luchar con la corrupción, cuando es un candidato que ha sido muchas veces enjuiciado por justamente eso, corrupción, ¿no? Entonces, eh, yo sé que este es un fenómeno que le pasa a muchos países, a casi todos, y que por lo general no hay una explicación de que por qué un candidato gana como Rodolfo Fernández, llega a una lesión al segundo, a tener también posibilidades de ganar, porque yo vi las últimas encuestas de Colombia y la verdad estaban bastante ajustadas hasta el día de ayer, me parece. Estaban las elecciones bastante ajustadas en la mayoría. Muchos decían que una gran posibilidad de un empate técnico. Entonces, claro, ¿quién es Rodolfo Fernández? ¿Cómo llegó a una elección? O sea, yo me acuerdo que hay una historia que cuando él gana la alcaldía de Bucaramanga, no sé si te dice así bien, pero él no estaba ni siquiera en la ciudad cuando ganó. Se había ido creo que a Miami porque pensaba que no iba a ganar y tal terminó ganando. Entonces, eh, ¿cómo explicas que este candidato esté en segunda vuelta con Petro? Es una excelente pregunta, y es gracioso que menciones que cuando ganó la alcaldía de Bucaramanga no estaba presente, porque cuando recibió los resultados de que había pasado la segunda vuelta, tampoco estaba en su sede de campaña, estaba en su finca, en la piscina, junto a su familia, comiendo y disfrutando de la noche. O sea, él es famoso por no hacerse presente nunca. Y Rodolfo
es un tipo muy particular. Es un candidato que llegó, no de manera sorpresiva diría, pero sí de manera sorpresiva, sí, pero sobre todo porque logró descalificar a Fico. Ahora, Rodolfo es un tipo que viene del rubro inmobiliario, entonces creo que ahí las comparaciones con Donald Trump son muy válidas. Es un tipo que se enfocó en la construcción, en toda la parte de, bueno, edificios, de gestar este tipo de proyectos. Cuando él se postuló a la alcaldía, también nadie esperaba que tuviese los resultados que tuvo y aún así ganó. Y aquí viene la parte importante y es que de hecho tuvo una alcaldía muy exitosa. Le fue muy bien, tuvo muy buenos resultados y dentro de su plan de combatir la corrupción y de hacer como, bueno, un par de tareitas más de limpieza, de, bueno, liberar un poco la burocracia, sacar a funcionarios que no estaban haciendo nada, de bueno, arreglar las partes visibles de la ciudad, lo que hace que, bueno, dentro del imaginario de la gente esté la idea de que Rodolfo fue un muy buen alcalde. Ahora, cuando él se postula de manera independiente a la presidencia, hizo algo que probablemente ningún otro candidato hizo y fue enfocarse mucho en las redes sociales. Es un candidato que desde el inicio tenía una cuenta de TikTok gestionada por asesores brillantes, gente joven, que entendía que, bueno, tal vez esa era la manera de llegar y acercarse a un tipo de audiencia. Rodolfo Hernández, por ejemplo, le paró muchas bolas y le puso mucha atención a Facebook, porque sabe que hay otro público distinto que se encuentra ahí. Entonces, por ejemplo, tenía semanalmente Facebook Lives en donde se sentaba a, como decimos nosotros, a echar cháchara y a hablar sobre sus propuestas, sobre lo que hizo en el día, lo que comió en el día. Entonces, desde el inicio se planteó a sí mismo y se formuló como un candidato muy cercano, como un tipo que es casi como Donald Trump, el tipo que está ahí y que dice las cosas como son, que no le da miedo pararse frente al establishment y decir, mira, yo acá veo que hay gente corrupta y los voy a combatir a todos, y sale bailando y sale cantando. Entonces, él desde el inicio tuvo una estrategia muy inteligente, de hecho, porque cualquier candidato que entienda la lógica de los medios digitales hoy en día, entiende que, bueno, hay distintos canales para llegar a distintas personas y Rodolfo Hernández lo entendió bien, muy a pesar de que su programa político sea una cosa horripilante, que sea un tipo misógino, racista, que sea un candidato nefasto y que yo espero con todas las fuerzas que no gane, pero bueno, se pone en duda. Pero muy a pesar de eso, es un tipo que tuvo una estrategia política y una estrategia de comunicación muy inteligente. Y bueno, eso se aplaude, a pesar de que sea un tipo también que no tiene ninguna propuesta concreta, que no le interese realmente el cargo, sino él solamente quiere probarle a la gente que puede hacerlo. Y que bueno, luego se convirtió en la figura en donde toda la derecha y todos los enclaves políticos más conservadores se van a ir sobre él porque es la única figura que queda para casi que, entre comillas, luchar contra Petro y el castrochavismo. Y cómo... Ah, no, José, que decía algo, dale. Nada, que simplemente en ciertos momentos describió a Guillermín Lazo, excepto con el tema de que va, excepto con el tema de que el que va más tiempo es Petro, como Guillermo Lazo. Solo que para los hermanos colombianos, créanme, que vaya full tiempo intentando llegar a un gobierno o ganar la presidencia, no garantiza que tenga tanto conocimiento de su país. Nosotros ahorita lo estamos viviendo y parece que Lazo se topó con un país que realmente no conocía. Así es. Y claro, odio hacer esta pregunta porque juré que no la iba a hacer, pero tengo que hacerla desgraciadamente. Sí que Hernández ha intentado manejar la narrativa de si no votas por mí, nos convertimos en Venezuela, porque es la típica jugada que se hace últimamente en Latinoamérica de si votas por la izquierda, nos convertimos en Venezuela. Especialmente ahora que muchas figuras del uribismo, como el candidato de Uribe, Fico Gutiérrez, expresó que votaría por él, aunque en realidad también algunas figuras de ese gobierno han ido por Petro. Entonces,
se ha jugado un poco la narrativa de Venezuela en las elecciones porque he visto incluso, no usando la narrativa de Venezuela, pero por ejemplo, Colombia sigue siendo un país súper conservador, donde las iglesias católicas siguen teniendo mucho poder y han dicho, por ejemplo, si votas por la izquierda es de Satanás o esto va a pasar o tal, ¿no? Todas las quejas que suelen hacer en las iglesias católicas cuando se refieren a un partido de izquierda. Entonces, ¿cómo se ha manejado, se ha llegado a manejar la narrativa de Venezuela en Colombia, especialmente porque Colombia fue durante la migración venezolana de los últimos años uno de los países de tránsito que más migrantes recibió, aparte de nosotros, de Perú, pero era como que primer puente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha utilizado esa narrativa, ¿no? Sí, la verdad que el fantasma de Venezuela sobrevuela América Latina. Eh, es tremendo el daño que ha hecho el chavismo y ahora, bueno, lo que sea que esté sucediendo en este momento en Venezuela, que no me atrevo a ni siquiera a ponerle un nombre porque creo que no se puede describir, pero es cierto que ese fantasma del castrochavismo y de todo el programa político de izquierda, sumado también un poco a las experiencias de Argentina durante la época de los Kirchner, le ha hecho a Colombia. Es un daño casi que cerebral. Entonces, el miedo de convertirse en Venezuela, que es un miedo muy válido para muchas personas, porque es un miedo que aparte se puede ver, porque los migrantes venezolanos se pueden ver en las calles de las principales ciudades de Colombia, porque se puede ver gente de Venezuela, hombres, mujeres, niños, caminando por las carreteras, intentando movilizarse porque no tienen dinero. Se han visto campamentos de gente de Venezuela en grandes ciudades que han tenido que ser desalojados. O sea, la migración venezolana y los estragos de los gobiernos recientes de Venezuela, que no nos vamos a poner a debatir aquí si es democrático o no, pero, porque no viene al caso, pero lo que sí es cierto es que se ha visto el daño que se ha hecho de manera muy tangible. Por eso el miedo de convertirse en Venezuela es una de las fobias más grandes de todos los ciudadanos colombianos. De ahí que cualquier candidato político de derecha con media neurona sabe que es clave y fundamental usarlo dentro de un programa político, porque es una manera de acercarse a los votantes y de tocar esa sensibilidad que está tan latente y que va a generar un gran caudal de votos en Colombia. El candidato que dice, yo voy a luchar para que esto no sea Venezuela, bueno, ya tiene ahí la mitad de la población atrás, porque realmente es una propuesta política que cala mucho, no sé, dentro de mi familia hay mucha gente que se cree el cuento de que si gana Petro nos vamos a volver Venezuela, que eso muestra de primera mano un conocimiento nulo de cómo funciona el sistema político judicial y la separación de los poderes del Estado, pero bueno, más allá de eso, es un cuento y es una narrativa que es creíble para muchas personas. Entonces, usar a Venezuela como cartel, como escudo y como bandera política le ha servido bastante a la derecha. De hecho, fue lo que llevó a Iván Duque, nuestro presidente actual, a la presidencia. Cuando estaba en la contienda contra Gustavo Petro, bueno, en ese momento la migración venezolana estaba como en todo su furor y Colombia efectivamente fue el país que más migrantes venezolanos recibió, lo que hizo que, bueno, Iván Duque terminara ganando la presidencia. Y ahora la derecha vuelve a usar esa misma artimaña y ese mismo discurso ya vencido y ya como podrido, que ya hasta huele mal de tanto que lo repitieron. Pero bueno, la derecha lo sigue reciclando y funciona de alguna manera, porque mucha gente tiene miedo de votar por Petro y van a votar por Rodolfo Hernández precisamente por eso, por el miedo de convertirse en Venezuela. Antes de que José haga su pregunta, solo quería brevemente decir que deberíamos pedir a nuestros políticos, especialmente de derecha, que dejen ese discurso porque solo les hace ver como que si no saben de procesos económicos ni procesos históricos, porque, o sea, llegar a la situación de Venezuela requiere de muchas cosas, de muchos factores que no se dan siempre. Es un caso muy especial. Entonces eso para mí te hace ver como que no sabes de política y no sabes de cómo funcionan las cosas. Pero bueno, desgraciadamente creo que es el discurso fácil para deslegitimar a la izquierda, a pesar de que sí hay ciertas problemáticas que han derivado de la migración venezolana, pero bueno,
Ese era mi comentario nada más. Pues iba a decir que el tema de Venezuela es muy sumamente complicado y eh, iba a hablar un poco, o sea, quería preguntar un poco sobre el tema, ya yéndonos un poco más a asentándonos ya en una situación del tema de la violencia, delincuencia, el tema del narcotráfico y la lucha que se ha llevado históricamente en Colombia, sí, lo vamos a mencionar a breves rasgos una vez más en el podcast. Eh, lo que dijo Emilio puede ser cierto, pero el problema es que nadie se molesta realmente en estudiar historia y más bien lo que deberíamos pedir es, por Dios, mejoren, que los profesores de historia vayan un poco más al grano y a una narrativa un poco más crítica sobre cómo funcionan las cosas, ya que no es un Es, sistema mecánico como giras una perilla y se mueve una es manecilla del también reloj. Que rápidamente también quería mencionar que el problema es que la historia es tan grande y quiere abarcar demasiadas cosas que no nos afectan tanto a nosotros. O sea, por ejemplo, la Revolución Francesa nos afecta, sí, ayudó a la independencia total, pero no es que realmente dio un impacto tan directo, ¿no? Porque al final las causas que sucedieron entre la Revolución de acá con la Revolución Francesa son muy diferentes. Entonces, No, capaz sí, solo enfocarnos en nuestra historia sudamericana. completamente, es completamente, es un tema, una narrativa, ya que debemos enfocarnos muy, muy compleja, pero ese tema, no sé, está de ver algún profesor de historia que quiera venir a debatir y poner los puntos del por qué nos tienen que hacer memorizar los daños en lugar de ser un poquito más críticos, porque creo que sí falta un poco de pensamiento crítico para decir que un país va a terminar como Venezuela. También, esto ya es una perspectiva mucho más personal mía, me parece un insulto como que tomar un grupo tan vulnerable y que está sufriendo mucho como tus esbirros de campaña, como la imagen que necesitas como una amenaza. O sea, sucedió aquí en Ecuador y es algo que yo critico muchísimo porque había gente que subía videos de gente que estaba solicitando una limosna porque necesitaba llegar a otro país y dicen, ah, sí, así vamos a terminar. Y es un, no es que te estás burlando, pero sí te estás aprovechando de la situación complicada de un ser humano y eso me parece por demás repudiable. Pero bueno, vamos a hablar un poquito Y del tema de rápidamente la solo decir que igual, violencia. aunque eso no sucedió, igual hay gente que se está yendo a otros países y gente que está pidiendo limosnas con el primer presidente que iba a evitar esto. No más digo. Sí, sí, o sea, antes de pasar al tema de la violencia, eh, y esto es con todo el respeto que le tengo a Colombia, la situación del país en tema de violencia actualmente eh, es muy crítica, por eso quería tocarle un poco el tema. Y se está buscando justamente desde el gobierno de Lazo implementar estrategias usadas en México y en Colombia. Y sí quiero saber, o sea, ¿qué resultados han dado? ¿Qué tanto ha afectado eso al tejido social? Obviamente ya no nos queda mucho tiempo en el podcast, pero en breves rasgos, ¿cómo se vive este tema dentro de Colombia y cuál es la perspectiva a cualquier gobierno que busque implementar una estrategia similar? Más o menos ayer era la pregunta. Sí, bueno, la violencia en Colombia ha calado profundamente a todo el mundo. Es un país en donde, bueno, las estrategias distintas que se han usado por distintos poderes políticos a lo largo de toda la historia, un poco volviendo a lo que ustedes decían, como de también el entendimiento de que esto no es algo que pasa ahora, sino que si uno se pone a mirar un libro de historia, vemos que ha sucedido desde siempre y esto es sistemático y sigue pasando al nivel que uno dice, oigan, pero tenemos que estar todos locos o ser unos bobos, porque no hay manera en que estas cosas se sigan repitiendo y, y que nosotros como ciudadanos lo permitamos. Y ahora que mencionaban, bueno, que, no sé, Lazo, por ejemplo, intenta copiar algunas de estas estrategias de México, de Colombia, bueno, no se hace raro porque normalmente las tácticas de los gobiernos de derecha son muy similares y se puede ver que se aplican de manera horizontal en distintos gobiernos y en distintos países. Entonces, no es raro que en Colombia siga funcionando y que sigamos atravesando todo este tipo de procesos que
lastiman el tejido social y que generan grietas y fragmentos que son difícilmente sanables. O sea, va a requerir años para que Colombia pueda ser un país, entre comillas, en paz, porque es una sociedad absolutamente marcada por eso, por la violencia y por la desigualdad y por la pobreza y bueno, por toda una serie de factores, pero sobre todo por este. Es un país absolutamente fragmentado y bueno, creo que quien sea que sea el presidente, sea Petro, sea Rodolfo Hernández, va a tener una tarea muy difícil porque va a tener un gran porcentaje de la población en contra y bueno, y ninguno de los dos va a poder hacer milagros para poder, bueno, subsanar como todas esas heridas. O sea, va a estar realmente muy difícil. Perfecto, claro. Yo creo que ya no podemos hacer más preguntas porque estamos con el tiempo ajustado y todavía nos quedan de hablar 15 minutos. Perfecto. Entonces, José, qué gusto. Pero bueno, sí, sí me gustaría... y me hiciste perder la pregunta que iba a hacer. Maldita sea. em, ¿Es la pregunta random? no, no, no es la pregunta random. O sea, yo hacer la pregunta random, pero como dijiste, puedo hacer un poco más. Así que Quiero la pregunta random, la eh, la, random y pregun- nos vamos. la pregunta random es una tradición que hemos agarrado en esta segunda temporada para distensionar un poco con el invitado y rellenar un poco de hacer una pregunta que por lo general no tiene nada que ver con el tema, para distensionar un poco, relajarnos porque por lo general son temas bastante eh, eh, tensos, ¿no? Pero no, no era Sí. la pregunta random todavía. Y no sé, José, necesito ayuda a ver si tienes algo que te... Para la pregunta random. No, 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 para si tienes alguna Ah, pregunta más. no, o sea, más que nada era como que la típica reflexión final y es del hecho de que sí deberían enseñarnos mejor historia y que sí deberíamos ser más exigentes con nuestros políticos, con la clase política, porque nosotros como ciudadanos en toda América Latina hemos permitido que los políticos se vayan al facilismo, nunca entreguen una propuesta política, nunca entreguen un proyecto, porque lo de Ecuador es una vergüenza completa, y que ese sea el modus operandi de todos, simplemente irse o el capitalismo es muy malo y debería ser vencido y el imperio es terrible, o irnos al contrario de decir vamos a terminar siendo Venezuela. Creo que ambos discursos o sea, que deberíamos comenzar, no sé de qué forma, pero a rechazar ambos discursos para ver si de esa forma podemos tener una mejor clase política, o al menos que se intenten un poquito más, esforzar un poco más, que creo que es algo ¿Por importante a qué, la larga. por qué pides utopía, José? Pido lo que cualquier ciudadano debería pedir, pero bueno. No, no, ya me acordé de la pregunta, claro, que era para cerrar el podcast, ¿no? Ya se gane Petro o Hernández, o sea, yo creo que van incluso a encontrarse el que gane una nación súper polarizada, como ha pasado con Ecuador, ¿no? No porque Lazo ganó, todo se arregló, no porque pasó en Chile, lo que pasó en Perú, ¿no? Situaciones súper difíciles Que gane un en- presidente que solo tiene 20% de aceptación sólida es muy malo. Esa es una Exacto. advertencia para Colombia. En serio es Ajá. malo. Sí, sí, entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, el que gane, ¿qué retos tendría que manejar, no? Porque yo imagino, por ejemplo, si gana Hernández, ¿qué pasaría con todas las personas que salieron a protestar hace un año buscando mejor calidad de vida, sobre todo mejores clases políticas? ¿Y qué pasaría con, si es que gana Petro, por ejemplo, qué pasaría con todos aquellos que votaron por Hernández o que apoyaron a Uribe? Entonces, qué le esperaría al futuro presidente de Colombia para los próximos años, ¿no? Porque todos nosotros, casi toda media Sudamérica ha tenido elecciones en 2 años y no vemos que han podido solucionar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú el futuro para Colombia con el que sea que gane? Sí, va a estar difícil. Colombia está atravesando momentos de crisis en todos los sentidos, ¿no? Bueno, crisis económica, que es un poco la crisis que nunca se va, es la crisis eterna que azota América Latina.
crisis de institucionalidad, de un descreimiento total de las instituciones. La gente ya no cree en absolutamente nada, ya hay esta fragmentación del tejido social en donde ya a la gente no le importa lo que le pasa al prójimo. Hay un reto muy grande de la violencia, con un alza en las BACRIM, bandas criminales pequeñas, con un alza en el narcotráfico en el Golfo de Urabá, con carteles de narcotráfico sumamente violentos. Por otro lado, tenemos también el asesinato sistemático de líderes sociales que continúa en aumento. Tenemos, bueno, todo tipo de problemas sociales, políticos y económicos que se puedan imaginar. Entonces, el reto de la presidencia es un reto muy grande, sea para Petro o para Rodolfo Hernández. La verdad que no va a estar fácil y el que sea que llegue también, bueno, va a tener que atravesar y poder lograr pasar algún tipo de proyecto político a través del Congreso y recordemos que el Congreso todavía tiene una mayoría del Centro Democrático. Seguimos teniendo un Congreso compuesto en su mayoría por gente que es adepta, bueno, no sé si adepta es la palabra, pero que se alinea políticamente con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si Petro gana, la va a tener muy difícil porque va a tener que legislar con un Congreso en contra y si Rodolfo lo hace, bueno, también un poco que va a tener que sobrepasar esa barrera inicial, porque muy a pesar de que la derecha se le pegue ahora diciendo que es el candidato, pues él siempre mantuvo o intenta mantener la bandera de la independencia. Entonces, va a estar complejo para ambos, vamos a ver qué va a pasar y quién logra llegar a la Casa de Nariño, pero el reto está para ambos. O sea, Colombia está atravesando momentos muy turbulentos y bueno, creo que ninguno es un santo, nadie va a lograr milagros, pero bueno, nos queda sentarnos a aprender una velita y rezar, que gane el mejor. Perfecto, cara, muchas gracias. Entonces ahora, como estamos casi llegando a la hora y porque aparte nos faltan meter 15 minutos acerca de decir que Guillermo Lazo cumplió el Lazo Challenge y volvimos definitivamente a los 2000 con un golpe de estado. Realmente no creo que suceda, pero quién sabe. Pero bueno, Caro, es la pregunta random que ya te expliqué un poco, no vas para desintencionar un poco. Entonces, esta pregunta la solemos responder todos los que están invitados. Entonces, ya que Shakira últimamente anda trending por todo ese lío con Piqué, entonces yo quería hacerte más bien una pregunta de ¿qué Shakira prefieres? ¿La Shakira rockera de sus inicios con canciones un poco cortavenas o prefieres la Shakira de ahora haciendo también canciones de desamor porque dicen que te felicito, la nueva canción de Shakira es dedicada directamente a Piqué. Entonces, em, ¿cuál Shakira prefieres, Caro? Ay, me encanta porque la amo a Shakira, la amo con todo mi corazón y estoy muy triste de que esté atravesando un dolor tan profundo y que nosotros no la podamos ayudar. Y por eso y porque en todas mis rupturas de corazón durante todos los años que tengo, Shakira bajonera, inicial, rockera, fue mi Shakira favorita, o sea, antología, es la mejor canción de todos los tiempos y estoy dispuesta a llevarlo hasta las últimas consecuencias y pegarme con el que sea para defenderlo, porque la mejor Shakira para mí es la primera, esa Shakira toda romántica, poeta, que tenía su pelo súper largo y era muy darky y tocaba con su guitarra y tocaba la armónica muy a lo Bob Dylan. Así que para mí es esa y tenemos que hacernos una cadena de buenas intenciones para que Shakira logre sobrevivir esto y que vuelva mejor. José, te toca, como sabes, tú Yo diría responden que esta pregunta. Antología es de las mejores canciones que ha habido, uno, y que Piqué es un huevón. No basta con meterse autogol, no basta con que el Bayern Múnich le ha goleado tantas veces. Espero que siga sufriendo y que sufra mucho más Piqué. Saludos. Justo había algo que hicieron de que por ese engaño hay una canción de Shakira que decían ahora Shakira se va a volver comunista, no me acuerdo exactamente qué parte, pero Sí, se estaban, llama No Creo, que decía, es A No ver, Creo, cuando dice espera, No puedes creo en Carlos dar más Marx. contexto, por favor? ¿Puedes contar más del contexto de es esta que no me canción? acuerdo, empezamos a Es hablar una de esto y me canción, acordé. es Dale, fantástica, Caro. es la canción. La canción se llama No Creo y en la canción Shakira básicamente empieza a decir todas las cosas en las que no cree. Ella no cree en Jean-Paul Sartre, no cree en absolutamente nada, no cree en Carlos Marx,
Y el chiste de todo esto es que están dadas las condiciones históricas para que Shakira empiece a creer en Carlos Marx. Y es fantástico, es un tema legendario, por favor, escúchenlo. Ahorita mismo lo voy a escuchar, terminando el podcast. Así, yo estoy de acuerdo con ustedes también, me creo que la Shakira de su inicio es inigualable, eh, no hay artista latinoamericano hasta ahora que ha llegado como que a ese nivel de emocionarme probablemente en términos de emotividad, pero bueno, supongo que el capitalismo cambia a Shakira. Sí es que podemos llegar a ese punto. Así que bueno, Cara, muchas gracias por haber venido nuevamente a este podcast. Es siempre un honor hablar contigo porque tienes las cosas tan claras es genial charlar contigo sobre todo. Y nada, José, no sé si algo más de... Nada, que la historia es cíclica y que eventualmente si gana Petro, no sé, terminarán en la derecha, igual que nosotros terminaremos posiblemente con con el correísmo. Espérate, el podcast todavía no termina. ¿Qué acabo de decir? Acabo de acordarme que la última vez que hablamos con Caro, cuando hablamos de las protestas de Colombia, llegamos a insinuar que todo Latinoamérica es Macondo. Así que ahí está tu respuesta, José. Todo, somos una gran Macondo unida. Y, y bueno, nuevamente, Caro, gracias por haber venido. No sé si es que estás con proyectos nuevos, con algún proyecto que quieras mencionar antes de cerrar esta partecita del podcast. No sé si tienes algún proyecto que quieras, del que quieras hablar, de que quieras promocionar, que te gustaría que la audiencia escuchase o algo así. Bueno, por el momento estoy en una pausa creativa, mi podcast y mis artículos están pausados porque la vida de ser adulta me consume y tengo que pagar mis cuentas, así que por ahora no, pero apenas tenga alguna cosa o se reactive algo de todo esto, van a ser los primeros en saberlo aquí, Bad Habits, que son, bueno, los casi de la casa. Listo, cara, muchas gracias por haberte pasado. Va a ser rápidamente decir, no sé si seguro si es que llegamos a filmar, no sé si es que en el futuro pasado llegamos a filmar sobre el paro, sobre el paro del lunes. Así que si es que no llegamos a filmar, lo diré aquí por si acaso no suena muy raro, después borraré, pero si es que no llega a pasar, supongo que gracias por escucharnos, que tengan una buena semana. Le deseamos a nuestros oyentes colombianos, si es que hay alguno, ya claro que sea lo que gane, ojalá pueda mejorar las cosas en Colombia. Siempre queremos que gane, ya sea, si que no compartimos algunas cosas con él, o sea algo que ayude a Colombia, porque lamentablemente la situación que nosotros estamos viviendo es súper angustiante en muchos niveles y no quisiéramos que eso le pase a todos nuestros queridos hermanos, porque siempre decimos que tenemos tantas cosas parecidas que incluso aunque hemos odiado mucho últimamente a los chilenos por todo lo que ha pasado, José, con la mano en el corazón, creo que es... No, no. Hagamos una aclaración. Solo no. No Hay mentira, que, no mentira. hay que dividir entre dirigentes de fútbol chilenos y los chilenos de bien, No, no, la que realidad es que la mayoría, estaba leyendo comentarios y creo que los únicos que creen que Chile debería ir al mundial son los dirigentes porque porque la gente está como que esta los selección hinchas no de debe. fútbol, yo he visto algunos hinchas de fútbol que sí, un Yo, poquito sí. yo no he visto, la verdad. Con la Lo banda en que, el corazón no he visto hasta ahorita como que alguien diciendo, no, sí deberían ir chilenos. el problema es que no está en la cloaca llamada Twitter, así que Sí, eso creo. gracias a Dios estoy lejos de Twitter. Ajá, sí, eso creo que es el Agradezco al problema. de arriba por eso. Sí, así bueno. Nuevamente muchas gracias, agradecerle a Caro. Si es que no se llegó a grabar el paro, los 15 minutos del paro, nos vemos la próxima semana. Probablemente hablemos del paro o probablemente hablemos de... Solo, Emilio, solo corta las partes que dijiste la palabra paro. Es verdad, es verdad. Sí, así Solo que... elimina lo de la Matrix, de la memoria de la gente. Aquí los únicos que vamos a saber la mentira eres tú, la Como Caro y yo. Literalmente, ajá. Eso, muchas gracias, todo Caro, aquí. y gracias por haber venido. Ay, gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a la orden para seguir hablando de Macondo.
nuestra Macondo latinoamericana. Sí, de verdad, me faltó también decir que eres bienvenida cuando quieras hablar de lo que quieras hablar. Si quieres hablar de la discografía de Shakira, estás bienvenida, podemos hacerlo. Así que nada, muchas gracias nuevamente y eso. Adiós.